Buenos días para todos, o bueno, más bien buenas noches para todos. Esta es una clase que les voy a dejar pregrabada para que ustedes puedan después mirar la presentación. ¿Listo? Entonces, el tema que hoy quiero tratar con ustedes, que después, claro, por supuesto, lo voy a evaluar y voy a evaluar también lo que hemos visto. Entonces les voy a dejar este tema pregrabado donde ustedes van a poder mirar y después van a responder unas preguntas que todo lo voy a dejar ahí en el chat. ¿Listo? Entonces hoy el tema que tenemos es la iglesia, ¿cierto? Y recordemos que la iglesia como tal, o sea, somos iglesia, no son las estructuras, no son los grandes edificios, ¿no? La iglesia somos todos los bautizados. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, que la iglesia somos todos los bautizados. No tiene que ver nada con la estructura que tiene la iglesia, que esta iglesia es mejor, que esta iglesia es más bonita. No, no, no. Ahí estamos hablando de edificación, que es diferente. La iglesia somos todos los bautizados, todos los que somos bautizados. Entonces, todos los bautizados que formamos una iglesia, que en los primeros siglos se llamaba eso, lo que yo llamaba la sinagoga. La sinagoga era la reunión. Nosotros pensamos que la reunión, que la sinagoga era un lugar. Claro, después sí le van a dar el lugar de el espacio, ¿cierto? Pero la sinagoga era el lugar del encuentro. Entonces, hoy vamos a ver como tal qué es la iglesia. Entonces, aquí les quería presentar esto y entonces ahora vamos a poder profundizar sobre la iglesia. ¿Listo? Entonces, origen y fundamento de la iglesia. Según la tradición católica, la iglesia fue instituida por Cristo. Esto hay que tenerlo en cuenta. La iglesia fue instituida por Cristo, quien designó a Pedro como la roca sobre la cual edificar, ¿cierto? A partir de ahí, entonces empezamos a decir, por eso el término iglesia que viene de eclesia significa asamblea. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de asamblea, es decir, de personas. Esa es la palabra iglesia. Estamos hablando de asamblea, teniendo en cuenta lo que ya les dije. Ahora, ¿quiénes forman la asamblea? Todos los bautizados. Entonces aparece en el Nuevo Testamento para referirse a la comunidad de creyentes fundada después de Pentecostés. Si se dan de cuenta que en Pentecostés, cuando se da la venida del Espíritu Santo, entonces decimos que de ahí en adelante comienza a formarse la iglesia como tal. Ese concepto de pueblo de Dios que son ustedes o somos todos nosotros, el pueblo de Dios que peregrina, ya aparecía desde el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se acuerdan, cuando hablamos del pueblo de Israel, entonces ya desde allá estamos hablando de ese pueblo de Dios, ¿cierto? Pero que se va concreta, porque algunos dirán una pregunta, padre, la iglesia estaba en el Antiguo Testamento, no estaba como estructura, pero sí ya venía como prefiguración para lo que hoy tenemos como iglesia, ¿listo? Entonces ya desde que estábamos por allá, desde el pueblo de Israel, entonces ya se consideraba eso como prefiguración, ¿cierto? Y entonces lo conocemos como el pueblo de Dios. Listo. Entonces aquí, pues aquí están algunas citaciones como para que ustedes las tengan en cuenta. Por acá también les tengo algunas citaciones, entonces son historia de la iglesia. Bueno, son esas cositas, pero aquí entonces la estructura y jerarquía y cómo funciona la iglesia. La organización de la iglesia basada en la sucesión de los apóstoles como roles definidos. Entonces tenemos, no como el mayor, porque pensamos que el más importante es el Papa. No, todos somos importantes porque el Papa también es bautizado y conforma la iglesia. Ahora, dentro de esa jerarquía, entonces, pues quien lleva como la cabeza, la responsabilidad más grande, no el más importante, pero la responsabilidad más grande, entonces encontramos al Papa. ¿Qué función cumple? Sucesor de Pedro, ejerce la primacía en la enseñanza de gobernar y santificar. Ahora, ¿dónde sacamos esto? Entonces lo pueden encontrar en Mateo, en los concilios de Calcedonia, entonces ahí lo pueden encontrar en el concilio de Calcedonia, entonces sí lo pueden encontrar. Ahora, el obispo o los obispos, responsables de santificar, enseñar y gobernar sus diócesis donde están cada uno. Nosotros que tenemos acá, Monseñor Misael Bach, ¿cierto? Entonces, cada obispo, pero en cabeza con el Papa, ¿listo? En cabeza con el Papa está Monseñor Misael, pero en cabeza con el Papa. Y así todos los obispos, es decir, no están acá como rueda suelta, sino que todo es
un uno que viene desde allá y lo podemos encontrar en el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium. ¿Listo? Los sacerdotes, colaboradores de los obispos en la administración sacramental y pastoral. Esto es clave, ¿cierto? Nosotros estamos al servicio del obispo. Quien debe estar acá es el obispo, pero como el obispo no puede estar en todas las parroquias, entonces estamos nosotros como presbítero o lo que ustedes conocen como sacerdote. Estamos en función del obispo, ¿cierto? En colaboración con él. Y lo podemos encontrar en el Código de Derecho Canónico 200, aquí está el dato, 275, entonces pueden ahí averiguar. Listo. Los diáconos, ¿cierto? Y aquí hay que recordar que diácono quiere decir servicio, ¿cierto? Pero también hay diáconos transitorios y permanentes. Esto hay que aclarar. Digamos, yo antes de ser sacerdote fui diácono, ¿cierto? Pero fui diácono eh, transitorio, es decir, por un periodo determinado. Y después me hacen sacerdote. Nosotros, que quizás en muchas de sus parroquias van a encontrar lo que se conoce como los diáconos, pero los diáconos permanentes, es decir, que ellos de ahí no pasan. Y son esas personas que ya están casadas, que tienen esposas, que tienen hijos, entonces ellos están para una función y se llama diáconos permanentes, es decir, que de ahí no van a ser, pero están para el servicio de el sacerdote, especialmente para las parroquias. Y ya lo vamos a encontrar desde Hechos 6, 1 al 6, lo pueden encontrar, o en Lumen Gentium 29, ¿listo? Ahora encontramos, no porque sea inferior, sino dentro de la jerarquía de la iglesia, entonces encontramos el pueblo de Dios, que somos todos, ¿cierto? Que hacemos parte de un todo, ¿eh? Entonces todos hacemos parte de ese pueblo de Dios que está involucrado dentro de la iglesia, es decir, el papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos no son nada sin el pueblo. Entonces, la mayoría están ahí. Entonces, su participación en la misión evangelizadora, en la vida litúrgica que hacen parte, y lo pueden encontrar en Primera de Pedro 2:9, un sacrosanto concilio también lo pueden encontrar del Vaticano II. Listo. La universalidad. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es universal. El término católico del griego universal o católicos, calitocos, entonces es universal, implica dos dimensiones, ¿cierto? La geográfica y la teológica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, iglesia, ¿qué quiere decir católico? ¿Qué es universal? Geográfico, porque la iglesia está presente en todas las naciones. ¿Ven? Y eso es interesante. Es decir, no solamente está en Villavicencio, no solamente está en Bogotá, no solamente está en Colombia, sino que está en Argentina, está en Uruguay, bueno, eso por los países de acá de nosotros cercanos. ¿Ven? Pero entonces en Europa, Asia, entonces la iglesia está en todos los lados y por eso decimos que es universal, que no solamente es de acá, sino que es universal. ¿Listo? Entonces, por eso, ahora acá, en cuanto a lo teológico, posee la plenitud de los medios de salvación. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo 830 y 831, podemos ver que entonces por eso es la teología. Ahora, el sustento del concilio y documentos que nos pueden ayudar a todo esto de la Iglesia Universal, lo pueden encontrar en el concilio de Nicea, primer concilio de Nicea, en el 325, en el Constantinopla, en 381, define la divinidad de Cristo. Entonces, para que lo sepa que ahí aparece la divinidad de Cristo. Éfeso en 431, Calcedonia el 451 afirma la unidad y la naturaleza de Cristo y la primacía romana. El Concilio de Trento también en 1545, 1563, el Vaticano II también lo pueden encontrar ahí, toda esta información. Ahora, los documentos claves que si quieren los pueden leer, ¿no? Lumen Gentium, entonces la pueden buscar en el Concilio Vaticano. Dei Verbum también la pueden buscar sobre la revelación divina, el Código de Derecho Canónico también son fundamentales y que de pronto ustedes los puedan ir leyendo como una forma de conocer y aprender, ¿no? Ahora, los autores como San Agustín, en el libro La ciudad de Dios, que seguramente lo han escuchado, no sé, bueno, es interesante, ¿no? San Ignacio de Antioquía, que es el primero que llama por primera de la Iglesia Católica, enfatizaron la unidad apostólica, la vulgata, ¿no? Digan, padre, ¿qué es esto de la vulgata? Es la tradición de los setentas. Creo que yo en el tema sobre la Biblia les hablé de esto, ¿cierto? Sobre la vulgata. Son
como los periodos de la Biblia. Pero bueno, no los quiero enredar con eso, simplemente quédense con que es la de los 70 donde encontramos los libros que nosotros tenemos, la tradición bíblica de San Jerónimo, ¿no? Donde nosotros la tenemos. Listo. Ahora aquí quiero mirar algo y es nosotros cómo se organizó la jerarquía de los obispos de la iglesia. Entonces, para que ustedes tengan al menos algo de conocimiento de esto, ¿no? El origen, sepa que todo se da desde los mismos apóstoles, ¿no? Entonces, todo este desarrollo, el origen era de los apóstoles, la estructura jerárquica de la iglesia, la primacía basada en la enseñanza y modelos establecidos por Jesucristo y los apóstoles. Desde ahí comienza todo esto de la iglesia origen, ¿no? Desde los apóstoles, desde ahí comienza todo esto cuando ya Jesús empieza a llamar a sus 12 apóstoles y después cuando él muere y quienes van a continuar después van a ser todos ellos. Y lo vamos a encontrar en Hecho del Apóstol, ¿no? El desarrollo episcopal también. Con el tiempo la figura de los obispos comenzó a tomar forma con San Ignacio de Antioquía, del cual les había hablado alrededor del 1300 más o menos después de Cristo. Fue uno de los primeros en abogar por eso sobre la estructura jerárquica, claro, que incluyera a los obispos como figura central en sus cartas enfatiza la importancia de la unidad con los obispos y establecer un modelo en el que los obispos son considerados sucesores de los apóstoles. Y esto es clave, ¿no? Son sucesores de los apóstoles. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Ahora, nosotros en nuestras iglesias ahorita, ¿cuáles son los apóstoles o los sucesores? Son los obispos y esto hay que tenerlo claro. Que por allá entonces aparecen los anglicanos y decir un sacerdote, decir, es que yo soy sacerdote porque me ordenó un sacerdote con un obispo sucesor, ¿no? Puede que sea sucesor de los apóstoles, pero si no está en comunión, baila. Y esto lo resolvió Benedicto XVI, porque ellos decían, nosotros tenemos la sucesión apostólica, aunque se fueron para otras iglesias, pero vino el Papa Benedicto XVI que dijo, no solamente hay que ser ordenado por un obispo sacerdote, sino que hay que estar en comunión. Y ahí les quitó el problema y ahí los dejó viendo un chispero, ¿cierto? Diciendo que no solamente tenemos que ser ordenados por un obispo sucesor, digamos, yo soy subordinado por un obispo sucesor, es decir, Monseñor Óscar Urbina, ¿cierto? Es sucesor y me ordenó. Pero si yo me voy, entonces yo no, yo podría decir, es que yo soy legítimo porque soy ordenado por un obispo sucesor. Pero entonces, ¿qué dijo el Papa Francisco? No solamente tiene que ser ordenado, sino que debe estar en comunión con la iglesia, especialmente con el Papa. Y ahí los dejó viendo un chispero, ¿no? San Ireneo de León, ¿no? Hacia el final del siglo II, Ireneo de León también destacó el papel crucial el episcopado, ¿no? Argumentando que la sucesión apostólica a través de los obispos era esencial para mantener la integridad del evangelio. Y esto es interesante, cómo funciona todo eso de la iglesia, cómo se va dando, ¿no? La jerarquía trinitaria, ya les dije, los obispos, presbíteros y diáconos, ¿no? Que está en primer grado, segundo grado y tercer grado, ¿no? Y están ahí, no porque sean más importante el uno que el otro, sino por la responsabilidad. La influencia que también tenemos en el Antiguo Testamento, esta herencia en los primeros cristianos y ayudó a establecer una autoridad reconocible dentro de la comunidad cristiana, ¿no? La consolidación se da ya en el siglo IV, con el crecimiento continuo de los cristianos y su eventual re le legalización bajo la Constantino, ¿no? En el siglo IV, que ya se va a dar como la iglesia, la religión oficial, ¿no? Y todas estas cosas son interesantes para que ustedes la tengan en cuenta, ¿no? Entonces, la importancia que tuvo Ireneo de León en la situación episcopal, que esto nos va a ayudar, la estructura jerárquica, como les dije, vamos a ver aquí algo sobre este personaje que es interesante y lo tengan en cuenta. San Ireneo de León desempeñó un papel crucial en la institución del episcopado. Entonces, a él le debemos estas cosas tan interesantes del episcopado, ¿no? ¿Y cómo nace todo esto que tiene que ver con la iglesia? Entonces, voy a dejar de compartir un rato aquí y ya vuelvo y les comparto. ¿Listo? Esperemos un momentico.
Ya les voy a volver a compartir. Listo. Listo. ¿Cuál es la función del Papa, no? Dentro de la iglesia. Es el vicario, el Papa es considerado el vicario de Cristo. Entonces, no es que el Papa sea reemplazo de Cristo, eso hay que tenerlo claro. El Papa no es el reemplazo de Cristo porque Cristo, ¿cierto? Es el Hijo de Dios, es Dios. Simplemente el Papa que viene siendo considerado el vicario de Cristo, ¿cierto? Padre, ahora, ¿qué será eso de vicario? No sé si ustedes han visto en algunas parroquias, por ejemplo, en la catedral, en la grama, que está el párroco y está el vicario. Y el vicario que es como el que le ayuda al padre en las funciones que el párroco no alcanza a cubrir. Entonces, eso viene siendo el Papa, ¿no? El vicario de Cristo, es decir, que cumple las funciones que ya Dios hizo y que ahora está cumpliendo algunas funciones dentro de eso. Entonces, él es considerado el Papa, el vicario de Cristo en la tierra, ¿no? Entonces, pastor supremo y a él que le corresponde entonces enseñar, gobernar, ¿no? Enseñar todo lo que debe introducir sobre la enseñanza de la iglesia, la doctrina, su enseñanza se considera infalible cuando se pronuncia es cátedra desde la silla de San Pedro. Esto es un término que ya aparece en el concilio, es cátedra, ¿cierto? Que es infalible lo que el Papa dice, pero hay que tener en cuenta cuando lo dice, ¿no? Algunas cosas pueden cambiar. Por ejemplo, cuando lo dice la encíclica, que estamos obligados a decir, a creer en eso y es infalible lo que el Papa dice, ¿no? Ahora, no quiere decir de que no tenga errores, ¿no? Pero cuando hablo de errores, no me estoy refiriendo a errores como los que nosotros cometemos, sino él en una homilía puede hacer una apreciación, ¿cierto? Y entonces ahí ya ahí cambia, ¿no? Porque quiere dar una terminología diferente. Pero bueno, no los quiero confundir con eso porque eso tocaría una sola clase para hablar sobre eso. Le toca gobernar, como si saben que el Papa le toca ahorita, el Papa Francisco, con su dificultad. Entonces, él le toca gobernar a la iglesia, tiene la potestad para realizar actos necesarios para el bienestar de la iglesia. Por ejemplo, él es el que nombra a los obispos. Digamos, si Monseñor Misal está aquí, es por mandato de él, a través de la anunciatura, pero es por mandato de él, establece diócesis también, promulga leyes eclesiástica, por ejemplo, cuándo se va a hacer el jubileo, cuál es la directriz que tiene sobre el jubileo, institutos religiosos también, la autoridad que tiene él sobre la iglesia, ¿no? Símbolos de unidad que también representa el Papa, interacción con el mundo, todas esas cosas le toca hacerlas al Papa, ¿no? ¿Cuál sería su principal función? ¿Cómo se elige el Papa para poder? Aquí les voy a dar alguna información sobre esto, ¿no? ¿Cómo se elige el Papa y qué poderes adquiere al ser elegido? Y bueno, más que poderes, es como su responsabilidad, que me gusta hablar más de responsabilidad. Nosotros como iglesia hablamos más de servicio, ¿cierto? Nosotros siempre nos gusta hablar más de servicio que de obligaciones, que de responsabilidades más de servicio, porque nuestra función es más de servicio y eso siempre téngalo claro. Ustedes como agente pastoral están es para el servicio de la iglesia, ¿cierto? El proceso para elegir el papa ya sabe que se hace el conclave, eh, elección papal que se realiza un evento considerado como conclave donde se reúnen los cardenales de la iglesia católica. Hay que aclarar que los cardenales son obispos, ¿cierto? Y, y eso los nombra el Papa, por decreto él mismo, él nombra su Senado, porque los cardenales son como el Senado del Papa, él mismo los nombra por autonomía. Claro, algunas sedes como Bogotá, ya los que llegan ahí automáticamente tienden a ser siempre cardenales porque son sedes principales, ¿no? Y los que llegan ahí entonces automáticamente a veces los hacen cardenales, pero el Papa también puede nombrar algunos, por ejemplo, él nombró uno de Cartagena, que ahorita se me escapa el nombre y ya había cumplido el año de edad de pensión y sin embargo lo llamó a ser cardenal, ¿no? Entonces, eso lo puede hacer desde 1379, solo los cardenales son elegidos para ser elegidos como papa. El proceso comienza tras la muerte o renuncia del papa, momento en el cual el colegio cardenalicio se reúne y convoca el Vaticano, ¿no? La votación
preparativos, votación secreta, eso es secreto, es decir, nosotros no sabemos ni cómo funciona eso allá. Por eso lo que presentan las películas no crea mucho en eso, ¿cierto? Muchas cosas que están en las películas no son así, que el uno se reunió con el otro, eso allá adentro no funciona así. ¿Cómo funcionará? Solamente saben ellos, entonces eso nunca se da detalle de eso. Se dan cosas externas nomás, pase de votación, aceptación, anuncio público, qué es lo que se hace, el poder es del Papa. Bueno, esto quería presentarles qué es la iglesia así como rápido, ¿no? ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia somos todos los bautizados, para que eso ustedes lo tengan claro, ¿listo? La iglesia somos todos los bautizados. Entonces quería hablar con ustedes este tema sobre la iglesia. Les voy a dejar ahí entonces un link también para que ustedes puedan mirarla como especie de un taller donde se van a responder algunas preguntas. Entonces, no, animarlos a seguir adelante. Nos vemos entonces el próximo jueves. Entonces, no pude estar con ustedes presencialmente porque tengo una reunión, pero les dejé esta grabación, ¿listo? Entonces, ánimo adelante y que Dios Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, se cuidan mucho y bueno, a responder. Ya ahí les dejo el link.